Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues calles que tuviesen nombre y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Hablando un poco sobre los comienzos del siglo XX, les contaré que yo tuve la oportunidad de estudiar en la linda ciudad de Patulul, región donde mis padres tenían una pequeña parcela de tierra. Mi madre decidió irse a vivir allá por un par de años, en lo que su servidor tuvo la agradable oportunidad de conocer a varios pobladores de la región. Entre ellos se encontraba uno de los empleados de mi padre de nombre Ciriaco Gómez, quien, según relataba y contaba mi madre, había nacido en el año de 1900. Cuando yo lo conocí, don Yaco, como cariñosamente lo llamaban sus amigos y conocidos, ya caminaba sobre los 70 años de edad. Él contaba muchas historias sobre sus vivencias a principios de siglo. Don Ciriaco Gómez, vale decirlo, era un señor muy educado, muy atento y sobre todo muy amable con todos los niños. Don Yaco contaba sus historias, las contaba de manera tan amena que en punto después de las 5 de la tarde, muchos patojos del área nos reuníamos en el patio de su casa para oírlo contar sus historias. Así era como vivía don Yaco, y así era como nosotros la vivíamos con él. Algunas veces de espantos y otras veces de aparecidos en las historias que nos contaba. Nosotros, con miedo y todo, allí estábamos puntuales, pendientes de sus relatos. Recuerdo que en una de sus historias estaba la llegada a Patulul del primer automóvil procedente, según decía, de la ciudad de Quetzaltenango. Ajá, contaba él. Si ustedes hubieran estado aquí para esa fecha, les aseguro que se hubieran hecho pi en los pantalones. Y nosotros todos a carcajada limpia nos reíamos de sus cuentos. Don Yaco nos contaba que mucha gente que nunca había oído hablar del mentado automóvil, ni mucho menos que algo así existiera, se asombraban tanto y de tal manera que al oír y ver el mentado automóvil, cayeron cabeza en tierra arrodillados, clamando al cielo por sus bendiciones y que tan monstruoso artilugio no se los comiera. Había que agarrarse del sombrero, contaba don Yaco, porque decía que el desparpajo de animales era tal que uno no sabía si salir corriendo detrás de los animales o morir devorado por el mentado automóvil que pasaba por las polvorientas calles de Patulul. Menos mal, decía, que uno se había instituido el 10 de mayo como el día de las mamacitas. Si no, nos dice, hubiera sido el día más mentado cuando un automóvil se asomaba por el pueblo.
Nos contaba don Yaco que el piloto del automóvil casi siempre que llegaba a algún pueblo era cuando más sufría, debido a que no faltó quien, a sabiendas que sus animales se perderían por una buena temporada, salían a tirarle algún guacalazo de agua. Amén de unos cuantos patojos armados hasta los dientes, con piedra del camino, eran fieles aliados de sus padres en contra del mentado y bullicioso automóvil. Según nos contaba, las autoridades del pueblo tuvieron que ir de casa en casa para informar que lo que ellos veían no tenía nada que ver con algo endemoniado, sino más bien un adelanto de la época llegado de los Estados Unidos. Según nos cuenta don Yaco, de ahí nació la idea de construir cercos a las orillas de las carreteras para evitar que los animales huyeran despavoridos. Y es que no se perdían, sino que simplemente cambiaban de dueño, nos comentan aquí. Don Yaco, según nos decía, personalmente perdió una mula y no sabe cuántas gallinas y coches que antes fueran de su propiedad. Pero también se agenció, nos mencionaba de algunos que llegaban a quedarse en su casa. Más bien decía que era como un intercambio de animales entre los vecinos cada vez que un automóvil pasaba por la región. Como habrán notado, en este programa de Celajes de mi Tierra les estaremos contando algunos datos sobre los automóviles y su llegada a nuestra tierra, Guatemala, allá a comienzos de los años de 1900, el siglo pasado. Vamos a continuar con nuestra historia y les vamos a contar que, según nos cuentan, fue hace más de 100 años cuando circuló por las tranquilas y polvorientas calles de la ciudad de Guatemala el primer automóvil que vino al país. Al verlo, muchas personas llegaron a creer que este aparato, que años después revolucionó la vida de los guatemaltecos, era un engendro del diablo. Y según nos cuenta la historia, eran los finales del año de 1905. Solo estaban empedradas las calles inmediatas a la Plaza Mayor, que constituía el centro de la ciudad capitalina. Los guatemaltecos estaban acostumbrados a ver carruajes alados por caballos y mulas, cuya terminal estaba ahí cerca, pero no estaban acostumbrados a ver esa clase de artilugio, como los automóviles. Según nos cuenta, el garaje de los animales y las carretas de caballos estaban ubicadas en el garaje Schumann, situado en la cuarta calle poniente número 25. Ese día de finales de diciembre de 1905 corrían rumores de que había venido a Guatemala un extraño aparato llamado coche o carro, el cual sería mostrado a quienes llegaran a la 18 calle frente al antiguo Templo del Calvario, hoy en la esquina donde se ubica la Tipografía Nacional y la Radio TGW de Guatemala, que están invitados a la Radio Nacional TGW. Cuando quieran ir, es muy bonito, se encuentra en el tercer nivel. Y nos siguen contando que muchos prefirieron no salir de sus casas, pero otros comenzaron a llegar al lugar indicado. Un extraño ruido comenzó a inundar el ambiente a tal grado que muchos caballos empezaron a relinchar. Ese ruido lo hacía un carruaje que, para sorpresa de muchos, no era alado por mulas ni caballos y caminaba solo, nos dicen por aquí. No podían entender cómo se movía. Susurraban que era un invento diabólico o que el diablo estaba detrás, ya que al moverse producía un gran ruido, e incluso la gente de más edad se persignaba encomendándose a Dios para que los protegiera de aquel demonio que comenzara a desplazarse por las calles de nuestra capital. Según nos dice la historia, ante el asombro de los observadores, el engendro comenzó a ser probado en las escaleras del antiguo Calvario. Eso nos relata el historiador don Héctor Gaitán. El piloto era
Juan Irigoyen, un joven que acababa de terminar sus estudios en Estados Unidos y venía para abrirse nuevos caminos. Con todo y automóvil nos pusieron aquí. Explica Fernando Irigoyen, hijo del precursor del automovilismo en Guatemala. El mentado automóvil nos mencionan que era de marca Holtzmann de 1903 con un motor horizontal de 2 cilindros, 10 caballos de fuerza y una sola velocidad de tracción de correa trenzada. En lugar de volante tenía un bastón. Fue producido en Chicago, Illinois desde 1903 hasta 1910. Las ruedas tenían la misma estructura y tamaño de 42 pulgadas de diámetro, que era de los carruajes, por eso le comenzaron a llamar el carruaje sin caballos. Los historiadores relatan que un día don Juan Irigoyen se encontraba reunido con un grupo de amigos. Afuera de su casa estaba estacionado el novedoso aparato. De pronto entró a la residencia un norteamericano que era agente viajero y de inmediato preguntó quién había cometido el disparate de traer a Guatemala un automóvil, cuando por las calles no se podía ni circular ni a pie. En términos coloquiales, eso es que las calles estaban hechas pedazos. Recuérdense que las avenidas, según nos mencionan aquí, solo era la parte del Parque Central, donde hoy está nuestro Palacio Nacional, donde estaba empedrado. Todo lo demás era completamente lodoso, arenoso y polvoroso dependiendo la época del año. Don Juan le contestó que era suyo y que le iba a demostrar que en tan solo 3 horas podía llegar a la antigua Guatemala. El viajero apostó la enorme cantidad de $500 a que no lo lograría. La prueba, nos dicen, se realizó durante los días de la Semana Santa de 1906. Juan, acompañado por su hermana María, salieron del Guardia Viejo. Para muchos era una locura, pues las diligencias con carruajes de caballos tardaban en llegar hasta 2 días. Así era lo difícil del camino en esa época. Imagínense que el señor decía que llegaba a la antigua en 3 horas y las carretas y las diligencias en 2 días. Eso es del Guarda Viejo, o el Trébol, como se le llama ahora, a nuestra queridísima antigua Guatemala. Y déjenme contarles que yo, aunque en Guatemala no manejo, sino que le dejo ese trabajo a mis sobrinos, que me encanta ir a la antigua Guatemala, lo hago casi a diario. Me molesto cuando uno de mis sobrinos va cholludo por la carretera y que lo hace llegar más o menos en 20 o 25 minutos desde nuestra casa de habitación en la zona 7 para nuestra queridísima la antigua Guatemala. Ahora imagínense ustedes en aquella época que eran 2 días en carruaje y 3 horas en el carruaje, o sea, nuestro nuevo automóvil de la época. De acuerdo con algunos expertos, la velocidad promedio del vehículo era de 10 kilómetros por hora. En el camino todo de tierra tenían que bajarse a quitar piedras y palos, pero les favoreció que de ida había más bajadas, afirma el cronista de la ciudad Miguel Álvarez. Contra todos los pronósticos, después de 2 horas y 59 minutos, el carruaje sin caballos se estaba estacionando frente a la oficina de telégrafos, donde tomaron la hora de su arribo para acreditarlo como ganador de los $500, o pesos quizás de la época. Aquí solo tiene un signo que nos imaginamos era de dólares, pero a lo mejor era de pesos de la época de nuestra Guatemala de antaño. Según nos comentan aquí, el vehículo de marca Holtzmann le había costado a Irigoyen 1,500 pesos oroamericanos. Luego se lo vendió a don Rafael Ramírez en 2,000, lo cual fue un buen negocio, explica don Héctor Gaitán. Que por cierto, déjenme contarles que don Héctor Gaitán es un amigo muy querido de nosotros y es un gran personaje que tenía en su programa en Guatemala que se llamaba La Calle Donde Tú Vives. Es una lástima que don Héctor Gaitán ya no tramita su programa más, porque para nosotros ha sido y fue una fuente de inspiración don Héctor Gaitán y su programa en la Radio Ciros de las 8 de la noche de nuestra antigua Guatemala, o sea, nuestra Guatemala del ayer.
Según nos siguen platicando los datos históricos, unos meses después José Márquez trajo a Guatemala el segundo automóvil. Era un Cadillac modelo A, con llantas neumáticas. Ya se imaginarán ustedes. Era biplaza, no dicen, o sea, para 2 personas, con motor de un cilindro central y 10 caballos de fuerzas. Después se lo vendió a Juan Irigoyen. Los expertos relatan que el reducido diámetro de las llantas y lo voluminoso del volante del motor limitaban su radio de circulación a pocas calles de la ciudad, como el Paseo de la Reforma. Y nos siguen contando que para 1907 ya habían en Guatemala por lo menos 10 automóviles y 6 motocicletas. Enorme cantidad de tráfico para la época, nos imaginamos nosotros. Según está plasmado en una nota enviada a don Juan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para pedirle organizar un desfile con los vehículos que había en la ciudad, para celebrar las fiestas escolares de Minerva que promovía don Manuel Estrada Cabrera. De más está decirle, amigos guatemaltecos, que don Manuel Estrada Cabrera era el presidente para esa época. O sea pues que todo se hacía para quedar bien con el señor presidente, como lo llamó nuestra gloria, don Miguel Ángel Asturias. Y nos siguen contando que sin embargo había desconcierto porque los campesinos y la alta burguesía no esperaban semejante provocación. Primero por el caos, porque las falsas explosiones de los motores, no muy afinados, nos dicen, asustaban a los caballos y estos se volvían incontrolables, poniendo a prueba el temple de los jinetes inexpertos. Segundo, por la irritación, nos dice, porque consideraban que los automovilistas no tenían ninguna categoría. O sea, ser piloto de un automóvil de tiempo no era hacer nada. Simplemente creo que era llamado como un provocador al andar en un automóvil de esos. Nos imaginamos nosotros. Después de la pausa musical vamos a contarles que otro de los pioneros del automovilismo en el país fue don José Urruela, quien se había convertido en agente distribuidor en Guatemala de la marca de carros Reo. El negocio de los vehículos en la ciudad comenzó a ser llamativo y don Harris Berney hizo negociaciones para convertirse en distribuidor de automóviles Buick. Según relatan los historiadores, de 1908 a 1916, logró vender casi 100 unidades. Imagínense ustedes qué gran cantidad de carros había vendido en tan solo 8 años, si tomamos en cuenta que las gasolineras eran casi inexistentes en esa época. Solo se sabía de una para toda Guatemala, o sea, para la capital de Guatemala, que ya se la vamos a mencionar. Nos dicen que 2 años después las autoridades de gobierno se vieron en la necesidad de organizar una comisión presidida por Juan Irigoyen para que evaluara a todos aquellos que poseían un automóvil y por supuesto que lo quisieran manejar por la ciudad, pues temían que se produjeran graves accidentes y causaran molestias entre los vecinos, nos dicen aquí. Porque según las autoridades ya 100 vehículos era una enorme cantidad de tráfico, pero la verdad era que no afectaban los 100 carros sino el inmenso ruido que hacían y con el consabido despelote de los animales, nos apuntan aquí. Vamos a ponerles un poco más de música y luego regresamos con nuestro relato de los primeros automóviles a nuestra ciudad capital de Guatemala. Bueno, después de escuchar tan bonitas melodías, vamos a continuar con nuestro relato sobre los automóviles en nuestra ciudad capital. Según nos relatan, esta decisión la tomó el entonces presidente Manuel Estrada Cabrera luego de un susto que él mismo tuvo. El historiador Francis Solo Fontes comenta que el mandatario iba en su Victoria, o carruaje de lujo alado por caballos, cuando uno de estos automóviles se acercó demasiado y las bestias comenzaron a relinchar, pues casi le vuelcan el carruaje, nos dicen aquí. En ese entonces muy pocos sabían que los automóviles también se les llamaban coches en España, nos explica el señor Cifontes.
Luego del susto, el mandatario prohibió que los coches entraran al centro de la ciudad. Ya se imaginarán ustedes. Si en España le llamaban coches, pero en Guatemala el nombre de coche significa otra cosa. Dice que sus dueños debían dejarlos en las afueras. Entonces muchos vecinos que venían a vender sus marranos o coches al mercado, confundidos con la palabra que el mandatario había mandado a poner el anuncio, ya no entraban, dice, a la ciudad, sino que también dejaban amarrados por temor a que los metieran a la cárcel. Nos relata el historiador así de manera coloquial. Nos cuenta que los pobres marranitos se tenían que quedar afuera de la ciudad, so pena de caer presos, porque estaba prohibido que a la ciudad capital de Guatemala entraran coches. Pero estos eran marranos y los coches eran los carros. Ya se imaginarán ustedes el despelote, como nos pone aquí don Carlos Cifuentes, de la época. Y como les comentábamos hace un momento que había solo una gasolinera en Guatemala, oigan lo que nos dicen aquí. Uno de los mayores problemas que enfrentaban los dueños de vehículos era el abastecimiento de combustible. En algunos casos tenían que parar sus automóviles por varios días y la única forma de traer gasolina era por el barco. No existían gasolineras, algunos comerciantes las traían desde México en lata de 5 galones. La marca era Águila, nos ponen. La vendían en las esquinas del Parque Central y en la 18 calle y 7ª avenida. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la 18 calle y 7ª avenida, que es una de las esquinas de la tipografía nacional o de la radio TGW. Pero ahí todavía, sobre la 7ª avenida, se encuentra una esquina media cortada. Era ahí exactamente donde se instaló la primera gasolinera de Guatemala. Hagan sus memorias, refresquen sus mentes y recuérdense de la 7ª avenida, esquina con la 18 calle. Ahí fue donde funcionó por primera vez la primera gasolinera de Guatemala. Muchas otras anécdotas rodearon la llegada del carruaje sin caballo, nos ponen. Pero en 1905 abrió uno de los capítulos más importantes de la historia automovilística de nuestra Guatemala del ayer. La música de fondo es cortesía del quinteto Pentaforum. Le recomendamos su música, que puede adquirir en cualquier venta de discos allá en nuestra bella Guatemala.